Ya. Buenas tardes, don Guillermo. Buenas tardes. Ya. Vamos a empezar con la pregunta obvia de cuál es su nombre, porque ya lo dije en la introducción. Vamos a la pregunta siguiente. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Yo nací en Santiago el 11 de abril de 1934. Ya. ¿Dónde realizó sus estudios? Bueno, nací en Santiago y me eduqué en Santiago a todos los niveles. Inclusión primaria, que se llamaba en ese entonces. Luego el liceo, la educación secundaria, en un liceo vigente todavía en Santiago, el actual liceo número 4 de hombres, Manuel Barros Borgoño. Y posteriormente mis estudios universitarios los hice en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en Santiago. ¿Por qué tengo que utilizar Santiago? Porque la Universidad de Chile, al margen de la Escuela de Derecho de Santiago, que está ahí en calle Bionón, un edificio muy tradicional, mantenía en aquella época una escuela de Derecho también en Valparaíso. Yo me recibí de abogado el año 60, ingresé al servicio judicial o carrera judicial en Potrerillo. Después fui promovido a Mulchen, en la provincia de Biobío, el año 61, a fin del año 61, y el 64, a comienzo del año 64, llegué a Petrofisquén, donde estuve hasta el año 67. Y a mediados del año 67 me vine a Villarrica para ejercer la promoción, porque hasta el año 66, desde el año 60 hasta el 66, yo serví en el Poder Judicial como juez. Y mi experiencia profesional como abogado empezó en Petrofisquén, donde me quedé un año como abogado, después de estar 2 años después, y llegué a Villarrica el 67 y terminé en definitiva radicándome en Villarrica. ¿Dónde vive actualmente? Desde luego sigo viviendo en Villarrica, a pesar de que hubo algunos momentos, periodos que estuve fuera de Villarrica, pero la mayor parte del tiempo del sur la tengo acá en Villarrica y vivo en este momento en la población de Ancahual, en la ciudad de Villarrica. ¿Qué lo llevó a hacer el trabajo que realiza? Digamos, ¿cuál fue su inspiración? ¿Tú te refieres a la historia de Villarrica y a las actividades culturales? Bueno, es decir, uno en gran medida es producto no solo de sus inquietudes, sino que de los ejemplos de los maestros que lo han ido formando. Yo le debo mucho a mis profesores de todos los niveles, por supuesto a unos más que a otros. Y siempre fui un alumno bastante aventajado en los ramos humanísticos, tanto en la escuela primaria como en el liceo, como en la universidad. Y esa inquietud me llevó a tomar conocimiento del pasado de esta ciudad, que es la sexta ciudad más antigua de Chile, de su historia, partiendo de la época colonial, porque como lo he adelantado, esta ciudad es la sexta ciudad más antigua de Chile. Es decir, haciendo un elenco de las ciudades anteriores a Villarrica, tenemos a Santiago, 1541, tenemos a La Serena, 1544, Concepción en 1550, la antigua imperial, que hoy en día se llama Carahue, en 1551, Valdivia, la vecina Valdivia, en febrero de 1552, y en ese mismo año, pero 2 meses después, Villarrica. Villarrica es la sexta ciudad más antigua de Chile y es además la primera ciudad lacustre de Chile. Porque todas las anteriores ciudades están levantadas o en la costa, son ciudades marítimas o son ciudades de ribera de río. Villarrica es la primera ciudad lacustre, pero no hay que olvidarse que es lacustre y también ribereña, porque el río Pautén nace justamente del lago Villarrica. Pero aquí el fenómeno geográfico interesante y hidrográfico es justamente el lago, y es la primera ciudad lacustre, ¿no? Es decir, vamos a tener que esperar algunos siglos para encontrarnos con otras fundaciones, de otras poblaciones a orillas del lago. ¿Alguien de su familia colaboró con lo que hizo o seguirá su tradición, por así decirlo? No, en cuanto a los hijos, no. Sí, les interesa la historia, pero no en el grado que a mí me atrae. Tengo, sí, nietos, y especialmente una nieta que está cursando
terminando sus estudios de Derecho en Santiago, pero veo que ella se va a inclinar más por profundizar el derecho que la historia. En el caso personal, mis grandes inquietudes intelectuales han sido el conocimiento del derecho y la historia. ¿Cuál de los dos me atrae más? Los dos me atraen con la misma intensidad. Ahora, como instrumento de trabajo, como instrumento de vida, me ha servido el derecho porque he vivido fundamentalmente del ejercicio de la profesión. Ya. ¿Usted cree que las nuevas generaciones seguirán haciendo su trabajo? Bueno, en cuanto a las generaciones que dicen relación con mis descendientes, llamarlo, hijos, nietos, ya he dado respuesta, ¿no? Ya. En este momento no sé, de los nietos puede ser que salga algún interesado. Bueno, he hablado de una nieta que ya tiene 24 años, pero tengo nietos menores y tengo dos bisnietos. Entonces, esos nietos menores y estos bisnietos son una sorpresa todavía. Pero en una mirada más amplia, enfrentada a la juventud nuestra, nosotros somos depositarios de una tradición histórica muy rica, muy variada, con algunos episodios únicos en la historia de América, en el caso concreto de Villarrica, su final, los años finales de la Villarrica colonial, que inclusive motivó la filmación de una película que se está dando los días domingos por el Canal Nacional, por Televisión Nacional, intitulada Sitiado, y que antes se dio por una estación televisora de línea contratada, ¿no? Sitiado, que se refiere justamente a los años finales de la Villarrica colonial, que constituye un episodio único en la historia, no solamente de Chile, sino que en toda la historia colonial de América. Y tenemos otros episodios. Ahora, la inquietud por la historia depende también en gran parte de la importancia que el Estado y que la sociedad le da a la historia. Y en los planes de estudio, como lo comentaba días atrás en un programa radial, desde hace varios años de esta parte, la enseñanza de la historia se ha diluido y ha perdido importancia al no ya impartirse directamente el ramo de historia y geografía, como se contemplaban los planes de estudio de mi época y posteriormente a mi época, con el nombre ahora de ciencias sociales. Inclusive el número de horas que se dedican a las ciencias sociales es menor que el número de horas que se consagraba para el estudio de la asignatura de historia y geografía en mi época. Además, en la enseñanza media, estoy hablando concretamente del siglo pasado, en los años finales de la enseñanza secundaria o enseñanza media, se enseñaba al margen de la historia y geografía, que es la historia y geografía universal e historia de Chile, se enseñaba un año educación cívica y el otro año economía política. La educación cívica se echa mucho de menos frente al desconocimiento, al desconocimiento de los derechos y obligaciones de los cuales somos titulares los ciudadanos. Y se manifiesta en el atropello, el imperio de la fuerza y del desorden. Y yo creo que el ramo de educación cívica debería instaurarse, reponerse a la brevedad posible. Y finalmente, ¿cuál sería su mensaje, digamos, para los jóvenes de hoy en día? Bueno, los jóvenes están llenos de sueños y de ideales. Esto lo digo por experiencia propia, porque, por supuesto, en un momento determinado de mi desarrollo vital fui joven. Pero deben entender que, sobre todo, yo estoy mirando o apuntando hacia los estudiantes de los últimos años de enseñanza media y hacia los estudiantes universitarios, que ellos no están llamados a ser redentores de la sociedad y agitar cambios radicales en la sociedad, porque por su
formación, no están en condiciones de tener una visión completa de los problemas que hay que ganar en la sociedad. Su papel fundamental, a mi juicio, es estudiar. Eso no significa que deban dar la espalda a las situaciones de injusticia, a los conflictos que puedan darse en la sociedad. Pero ese papel se lo tenemos que dejar a la gente que está capacitada para eso, a los mayores y fundamentalmente a los políticos. El papel de los estudiantes es formarse, ¿no? Porque para poder opinar y tener un juicio cabal sobre los problemas, hay que tener formación. Y la formación no surge de la noche a la mañana. Es como si los hijos de familia pretendieran que el hogar tiene que marchar al ritmo que ellos le plantean a sus padres. No. ¿Quién organiza el quehacer familiar? Son los padres, ¿no? Y los hijos dan su opinión, pero en un momento determinado tienen que seguir las pautas que establecen sus padres. Lo mismo sucede con el mundo juvenil. Está bien que tengan inquietudes, está bien que sugieran problemas, pero por favor, no se dejen seducir por un protagonismo que es como una noche de verano. Preocúpense más por formarse, pero ocúpense por enriquecer su personalidad y así se verá mucho mejor el país cuando sea llegado el momento.